Bienvenidas y bienvenidos una vez más al primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. En esta oportunidad presentamos la ponencia que tan generosamente ha compartido Manuel López Arrabal. Manuel López Arrabal es coordinador del área de Ecología del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica y cogestiona también los ámbitos de tecnología y de sociedad en el presente Congreso. Es funcionario de la Administración General del Estado Español desde 1991, investigador, escritor y divulgador sobre distintas temáticas de ámbito global y activista medioambiental a nivel local en Sevilla. Ha publicado más de 70 artículos, principalmente sobre ecología. Es autor del libro La Huelga Tranquila del año 2010. Es coautor junto con Emilio Carrillo de Glocalismo del año 2011. Es autor de Inmortalidad y Eternidad del año 2013 y es coautor del libro Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso del año 2020. El título de la ponencia de Manuel López Arrabal es La bioconservación consciente del ser humano ante el desafío transhumanista. Y sin más, los dejo en compañía de Manuel López Arrabal, agradeciéndoles una vez más por vuestro acompañamiento. Que lo disfruten. Hola, espero que estés muy bien y te doy la bienvenida a esta ponencia para el Congreso Conciencia y Sociedad Distópica dentro del bloque temático de sociedad y que he titulado La bioconservación consciente del ser humano ante el desafío transhumanista y que tiene que ver principalmente con la posibilidad de la mortalidad natural frente a la promesa del transhumanismo de vencer a la muerte o escapar de ella gracias a los avances científicos y tecnológicos. Amortal no es lo mismo que inmortal. Un cuerpo inmortal nunca moriría. Sin embargo, uno amortal sí. Ni la bioconservación consciente ni el transhumanismo podrán nunca impedir la muerte del cuerpo físico con el que hemos nacido, aunque seamos capaces de detener el envejecimiento o de rejuvenecerlo por cualquiera de las dos vías que acabo de mencionar y que vamos a estudiar a partir de ahora. Por tanto, no podemos hablar de inmortalidad, sino de amortalidad. Nuestros cuerpos biológicos siempre serán susceptibles de morir, ya sea por accidente, enfermedad, homicidio o suicidio. Sin embargo, teóricamente también sería posible mantenerlo joven y vigoroso durante todo el tiempo que deseemos si las condiciones para su supervivencia son siempre las idóneas, ya sea por siglos y, ¿por qué no?, durante milenios. Ya lo iremos viendo, si esto es posible o no. Históricamente, y en la ciencia ficción, aparece siempre el tema de la búsqueda del elixir de la eterna juventud o de la piedra filosofal. Esta última se dice que además de poder transformar el plomo en oro, también puede otorgar la inmortalidad a quien la sepa usar. Entre mis 10 y 12 años de edad aproximadamente, ante mi gran desconocimiento y temor a la muerte, indagué entre los libros de la biblioteca de mi barrio acerca de la posibilidad de la inmortalidad física. Estudié muchos de esos libros relacionados principalmente con la medicina, la mortalidad en el ser humano, sobre sus posibles curas, sobre la posibilidad de detener el envejecimiento. Incluso llegué a leer uno sobre la criogenización de los cuerpos una vez fallecidos, para más adelante poder ser resucitados cuando la ciencia avanzara lo suficiente. Con 22 años de edad
en la primavera del año 1990, intenté quitarme la vida, salvándome milagrosamente de aquel intento fallido que posteriormente despertó en mí el deseo de conocer en profundidad los misterios de la muerte y la continuidad de la vida a través del alma. Con un diagnóstico de trastorno bipolar y con una enorme curiosidad, empecé a dedicar muchas horas al estudio de la vida y de la muerte, principalmente a través de autores tibetanos e hinduistas, y a la vez empecé a practicar la meditación y la compasión budista. 20 años después de mi intento de suicidio, con 42 años de edad, publiqué mi primer libro. Al año siguiente, el segundo. Y al siguiente, el tercero, en el año 2013, titulado Inmortalidad y Eternidad, las dos caras de la misma moneda, al que también denominé Guía sobre cómo lograr una vida larga, llena de significado, creativa y feliz. Y en estos últimos años, gracias a la oportunidad que me ha brindado el proyecto de investigación Consciencia y Sociedad Distópica, he profundizado en la investigación de la distopía que estamos viviendo y sobre todo en el gran desafío que supone el transhumanismo y el poshumanismo para la especie humana, siendo una de sus principales promesas, como acabo de mencionar antes, la de alcanzar la inmortalidad física y mental del ser humano gracias a la ciencia y a las tecnologías. Ante tal desafío he encontrado una respuesta: la bioconservación consciente. Se trata sobre todo de poner de manifiesto la posibilidad de alcanzar la mortalidad y el rejuvenecimiento natural a través del autoconocimiento y la autodisciplina, sin necesidad de tecnologías, aunque éstas sean muy útiles para otros menesteres, y únicamente para quienes así lo deseen de corazón. Sobre todo esto tratará principalmente esta ponencia. Como último dato a resaltar en esta introducción, en este año 2021 nació en Estados Unidos la empresa Altos Labs para investigar y lograr el rejuvenecimiento de los seres humanos, con sede en Silicon Valley y con sucursales en Reino Unido y Japón. Altos Labs está financiada por el multimillonario estadounidense Jeff Bezos, fundador y director de Amazon, y por el ruso Yuri Milner, gran inversor en empresas tecnológicas de la información. Y no solo estos famosos multimillonarios han invertido mucho dinero en la llamada ciencia del anti-envejecimiento, sino también otros como Sergey Brin, cofundador de Google, o Peter Thiel, fundador de PayPal, entre otros. A través de, por ejemplo, el laboratorio estadounidense de longevidad Calico, empresa biotecnológica de Google, o bien a través de la Fundación de Investigación SENS, SENS, de Estados Unidos, sobre medicina regenerativa ante el envejecimiento. En cuanto a la ponencia que me dispongo a impartir, la abordaré desde un punto de vista más bien filosófico y espiritual, en base a mis intuiciones más profundas, aunque me basaré también en las muchas evidencias científicas e históricas que existen al respecto. Todo esto conformará mi propia verdad personal que en este Congreso Internacional deseo compartir con el mundo, y así, junto a vosotros, quienes estáis viendo esta presentación, intentaré realizar la mejor aproximación que me sea posible hacia una verdad mayor. Por tanto, no te pido que me creas, si acaso toma únicamente lo que te pueda ser de utilidad, con la mente y el corazón abiertos. Y si algo o mucho de lo que expongo no te resuena, pues no pasa nada, guárdalo. Si acaso más adelante pudiera servirte, o bien deséchalo por completo, como tú lo sientas. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla para las diapositivas que he preparado en este caso para desarrollar la ponencia. A ver. Bien, pues en el título, Bioconservación consciente del ser humano ante el desafío transhumanista, hay dos palabras: bioconservación consciente, que como veréis lleva en mayúscula 4 letras, C-O-N-S, cons. Al compartir ambas palabras, esas 4 letras, en una sola, en la palabra bioconsciencia, también podemos entender la bioconservación consciente. Por tal motivo, durante la presentación, puedo usar en determinados momentos bioconsciencia en lugar de bioconservación consciente. Es lo mismo. Bueno, pues he dividido la ponencia en 7 apartados.
el universo, la vida y la muerte, la naturaleza se renueva, el anhelo de la inmortalidad, la conquista de la muerte, los 5 poderes del ser humano, el don de la mortalidad y decreto para una vida amortal y feliz. Tanto en la portada de la ponencia como en la de cada uno de los apartados, en este caso el universo, la vida y la muerte, veremos una belleza de obra de arte, en este caso cedida por su autora, Sonia G. Caballero. Al final, pues, he creado una diapositiva para dar más información acerca de la creadora de estas bellezas de arte, ¿no? Bien, el universo. En relación al universo, he de decir que existen unas leyes universales, existen unos principios que regulan el orden en el que el universo se manifiesta, se expande, se desarrolla, y sobre él y con él la vida, ¿no? En relación a estos principios sacados de El Kybalión, cuyos autores se les llama los 3 iniciados, un documento del año 1908, se desarrollan 7 principios o 7 leyes que leeré simplemente cada una de ellas y bueno, se puede tener acceso con profundidad a cada uno de los significados de estas leyes y su posible puesta en práctica por nosotros también, no solo por el universo en sí, ¿no? La ley del mentalismo, la ley de correspondencia, la ley de vibración, la ley de polaridad, la ley del ritmo, la ley de causa y efecto y la ley de género. De todas ellas, la segunda, la de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, es la que quizá tendré más presente a lo largo en algunos momentos de esta presentación. Por ejemplo, aquí en el apartado de la vida, que es inseparable al concepto universo, el universo es vida, pues podemos entender que el universo, como dice la física cuántica, vibra. El vacío que constituye el universo, lo que realmente más existe en el universo es espacio vacío, pero ese vacío está pleno de vibración. Hay vida, hay algún tipo de vida o de frecuencia que vibra, que se mueve. Por tal motivo, en cada uno de los átomos del universo, centrémonos aquí en la Tierra o en nuestros propios cuerpos, los átomos también vibran en sus componentes más diminutos. Hay vida, hay vibración, hay inteligencia. Vayamos por partes. Aquí en esta diapositiva de la vida he seleccionado los 5 argumentos de María Paloma Sánchez en relación a la Tierra considerada como un ser vivo. Pues bien, si vemos uno por uno, en el primer caso la Tierra es un ser vivo, puesto que todos los seres vivos salen de la Tierra. De algo que no está vivo, no podría salir nada vivo, ¿no? Sería un argumento inicial. La Tierra tiene conciencia. ¿Algo sin conciencia podría generar seres con conciencia? Indudablemente no. De un ser consciente debe de salir o puede salir otros seres conscientes. La Tierra tiene inteligencia, por consiguiente piensa y decide. Aunque no me pare mucho en estas cuestiones, simplemente leo por encima algo que en este caso María Paloma Sánchez sí que desarrolla en bastante profundidad. Más adelante, en otra diapositiva, se argumentará mejor este apartado en relación a la hipótesis de Gaia, en relación a la hipótesis científica de Gaia. Bueno, continuando, el ser humano es una célula de la Tierra, formamos parte de ella. Esto nos puede hacer retornar al segundo principio hermético, la ley de correspondencia, donde un ser humano que está compuesto por sistemas, órganos y células, además estas células por moléculas y átomos, pues de igual modo, de manera analógica, la madre Tierra podría entenderse como también configurada por elementos menores vivos. Nosotros, los seres humanos, al igual que los animales o las plantas, seríamos las células de la Tierra.
De alguna manera, la agrupación de los seres humanos sería la humanidad, un órgano, el órgano de la humanidad. A su vez, la humanidad estaría integrada dentro de un sistema de la Tierra al que se podría llamar el reino animal. El reino animal estaría dentro de otro sistema mayor que sería la biodiversidad o la biosfera, que estaría conformada por el reino vegetal y el reino animal. Por otra parte, estaría el reino mineral, donde teóricamente la atmósfera, la criosfera, la litosfera y las aguas del planeta, todo ello junto con la biodiversidad conformarían el cuerpo de la madre tierra, ¿no? Y por último, la tierra se comunica con todas sus células, órganos y sistemas, regula y ordena sus procesos internos. No puede ser menos, al igual que ocurre en cada uno de los cuerpos de cualquier ser vivo menor. Pasemos al siguiente, que sería la muerte. Al igual que la vida es inseparable del universo, la muerte también tiene que ver con la evolución del universo, la creación y destrucción, la expansión y la contracción, los ciclos universales y los ciclos vitales. De alguna manera la muerte es un instrumento al servicio de la vida, es una puerta a una evolución de esa vida. Y la pregunta que nos podemos hacer aquí, ¿existe realmente la muerte? Bueno, en mi caso personal me he respondido en muchas ocasiones después de buscar y leer en el exterior en muchos libros. De hecho, abajo he recopilado 5 libros muy importantes en esa búsqueda afuera acerca de la muerte, del por qué y para qué de la muerte, como por ejemplo el libro tibetano de la vida y de la muerte, o Una vida con significado, una muerte gozosa, también Celebrando la vida, celebrando la muerte, igualmente el libro La prueba del cielo y también el libro El tránsito. Cada uno de ellos, aquí en la diapositiva, he dejado los nombres de sus autores y me han hecho comprender realmente qué es la muerte. Pero sobre todo ha sido mi experiencia de mi intento de suicidio y al mismo tiempo mis reflexiones profundas tras este intento y las ideaciones acerca de qué puede ocurrir si me voy de este mundo voluntariamente, que, ¿qué me puedo encontrar detrás? ¿No? Esas preguntas que tantas veces me las he planteado, bueno, me han hecho darme cuenta que realmente algún día lo sabré, pero no he de tener prisa, ninguna, en absoluto, todo lo contrario. He de disfrutar de la vida, porque realmente el buscar dejar este mundo, más que por el miedo a la muerte, fue por el miedo a la vida, las circunstancias personales, familiares, de aquel momento en el que intenté suicidarme, pues bueno, vi que la mejor forma de terminar con el sufrimiento, con la gran noche oscura que estaba viviendo en aquel momento, era a través de la autolisis, abandonando mi cuerpo, abandonando este mundo y afortunadamente pues no ocurrió. No, eso es motivo de poder compartirlo mejor en otro ámbito, en otro foro. Lo que sí entendí en aquel momento precisamente, y a partir de ahí, es que a mayor oscuridad en esa noche, a mayor sufrimiento, a mayor dificultades vitales, mayores oportunidades se abrían ante mí. Y eso me fui percatando poco a poco de ello hasta este momento. Las grandes dificultades a nivel individual y a nivel colectivo suponen grandes oportunidades que si sabemos aprovechar, pues evidentemente nos van a dar las respuestas que necesitamos para avanzar en la vida de una manera imparable, ¿no? Y gozosa y con entusiasmo. También me di cuenta que el dolor es inevitable y que el sufrimiento es opcional. Realmente, cuando comprendemos que somos
creadores de nuestra vida, que somos capaces de decidir si queremos o no sufrir, porque aunque el dolor sea inevitable, ya sea por algo físico o emocional, tiene un tiempo y tiene un porqué ese dolor. Es inevitable que ante una pérdida, ya sea de un empleo, de una vida en pareja, de un ser querido, de cualquier cuestión que nos haga sufrir dolor, tiene un tiempo. Ahora, mantener y perpetuar ese dolor es algo opcional. Eso está en nosotros, está en nuestra elección. Y realmente por fin me di cuenta que la muerte es algo intrínseco a la vida, es inseparable y por tanto lo mejor es conocerla, aceptarla e incluso bendecirla, bendecir la muerte, porque tiene su porqué y su para qué, y un sentido muy profundo, donde cada cual debe de llegar por sus propios medios. Bien, este importante apartado de la muerte me ha dado lugar a copiar 3 bellísimas frases sacadas del ensayo filosófico de Carlos Blanco Pérez, doctor en filosofía y teología, su ensayo Conciencia y mismidad, y en el título de la parte del libro, La muerte como desafío. Bien, estas frases que he seleccionado serían las siguientes. Desafiar la muerte significa anhelar la vida, vivir en plenitud. Hay vida porque hay muerte, y en la muerte late el horizonte más genuino de la vida. Es en la finitud inherente a nuestra existencia donde podemos anhelar lo infinito. En todo lo finito resplandece, latente, lo infinito, y en lo infinito vibra lo finito. Bueno, por último, en relación a la vida y a la muerte, podemos situar la conciencia, que según Carlos Blanco, también en su ensayo Conciencia y mismidad, lo define como un centro deslocalizado. Realmente la ciencia no ha llegado a las neurociencias, no han llegado a descubrir en ningún área del cerebro una actividad que se corresponda con la conciencia, ni siquiera la totalidad del cerebro, sino al igual que distintos tipos de inteligencias se localizan en determinadas regiones del cerebro, la conciencia, en base a las investigaciones de neurobiología y de las neurociencias, según explica Carlos Blanco, el núcleo de la conciencia ha de liberarse de alguna forma de una localización específica para así integrar lo procesado por los distintos sistemas que configuran el psiquismo y sustentan su estructura neurobiológica. Interesantísimo esta concepción de la conciencia como centro deslocalizado. Bien, la naturaleza se renueva. Bellísima obra de arte en esta segunda portada. He de decir que en cada portada de cada apartado hay obras de Sonia G. Caballero, cedidas por ella, y al final pues habrá una diapositiva expresamente para dar información sobre esta obra, sobre las obras de Sonia G. Caballero. Bien, aquí he de resaltar una frase que me impactó al encontrarla en Wikipedia, buscando definición sobre el alma del mundo, la Gaia o incluso el Anima Mundi, ¿no? Realmente en Wikipedia, en Anima Mundi, aparece esta frase de Platón en su obra Timeo, escrita aproximadamente en el año 360 a.C. Por tanto, es de resaltar que este mundo es, de hecho, un ser viviente, dotado con alma e inteligencia, una entidad única y tangible que contiene, a su vez, a todos los seres vivientes del universo, los cuales, por naturaleza propia, están todos interconectados. Bueno, no solamente Platón, sino que también hay otros filósofos, tradiciones y culturas de todos los tiempos que hablan y han hablado del alma del mundo, que hacen de la Tierra en su conjunto un organismo que se autorregula, que se comporta inteligentemente como una entidad unificada, ¿no? Entonces, muy interesante también.
Entonces, ahora sí estamos en disposición de entrar en la hipótesis de Gaia del famoso y conocido científico James Lovelock, un químico que en el año 1979 publicó su hipótesis de Gaia. Gaia es un nombre de una diosa griega a la que también se conoce por Gea, al igual que la Tierra, la Madre Tierra también es conocida como la Pachamama, o Terra, o Urantia, o simplemente la Madre Tierra, ¿no? Pues bien, James Lovelock en su hipótesis advierte que la atmósfera y la biosfera siempre tienden al perfecto equilibrio, a la perfecta homeostasis. En su conjunto generan una hospitalidad para la vida sobre el planeta y por tanto tiene capacidad de autorregularse. Este científico británico ya tiene 102 años, sigue con vida en este año 2021, fue doctorado en 8 ocasiones como doctor honoris causa, aparte de ser doctor en filosofía, haber publicado más de 200 artículos científicos y haber creado más de 50 patentes. Este influyente pensador actualmente habla del Novaceno, una época subsiguiente al Holoceno o Antropoceno, eras geológicas actuales y que suponen como él dice, el paso de la edad de las máquinas a la era de los androides y los cyborgs. En fin, esto es simplemente anecdótico, que además lo he usado para la presentación de la ponencia sobre inteligencia artificial, ya que dice este pensador que los androides y los cyborgs nos tolerarán porque les seremos útiles. Bien, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos la cuestión de la ecología, de su paso hacia la ecosofía. En relación a la ecología, que procede del término oikos y logos, el lugar donde estudiamos, el lugar donde vivimos, la ciencia del estudio del lugar donde vivimos, perdón, pasar al concepto de ecosofía sería el estudio, o sea, la sabiduría del lugar donde vivimos, el oikos sophos, la sabiduría del lugar donde vivimos, la sabiduría de Gaia, la sabiduría de la Madre Tierra, la sabiduría del universo en suma, ¿no? Y que somos una suma de partes y a la vez formamos parte de una suma superior. Efectivamente, al igual que la analogía que he puesto de la Tierra en relación a los órganos, sistemas que lo componen, igualmente la Tierra forma parte de un sistema solar, donde el Sol es el centro, ¿no? También el sistema solar forma parte de unas constelaciones que dan vueltas alrededor del centro de la galaxia, de la Vía Láctea. Igualmente, la Vía Láctea forma parte de un cúmulo de galaxias. Ese cúmulo, a su vez, forma parte de un supercúmulo, que a su vez forma parte de un universo. Y a su vez, el universo forma parte de un gran universo poblado de multiversos. En fin, esto es algo que impresiona, pero es necesario tomar conciencia de ello. La Madre Tierra y el Padre Sol. Evidentemente, si tenemos en cuenta la ley de género, pues la Madre Tierra aporta el aspecto femenino, da a luz la vida. El Sol podría considerarse como el aspecto masculino, ¿no? A través de su calor, a través de los fotones, a través de la energía que proviene del Sol, la vida puede nacer y evolucionar en la Tierra. La conciencia y la inteligencia son posibles sin necesidad de un sistema nervioso. Evidentemente, al igual que ocurre con los árboles y las plantas, que no tienen cerebro ni tienen sistema nervioso como los animales o los seres humanos, la Madre Tierra del mismo modo podría considerarse también un ser inteligente, consciente, sin necesidad de cerebro o sistema nervioso tal y como nosotros conocemos. De hecho, hay neurobiólogos del mundo vegetal de gran prestigio, como por ejemplo Stefano Mancuso, que en su libro Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal nos advierte
las plantas, los árboles, tienen más sentidos que nosotros. Nosotros se nos atribuyen 5 sentidos. A las plantas y a los árboles se ha demostrado que tienen muchos más, muchos más. Y que el éxito de su evolución y su permanencia y su extensión en el planeta no es casualidad. Actualmente el 99,7% de la masa de la biodiversidad del planeta pertenece al reino vegetal, frente al 0,3% del reino animal, donde nosotros estaríamos mínimamente representados. Además, durante 1.500 millones de años, la vida vegetal ha ido evolucionando desde las primeras algas marinas hasta los extensos ecosistemas de los grandes bosques y los lugares frondosos que existen por todo el planeta, en retroceso, en desgracia, por la inconsciencia del ser humano, pero que de igual modo, por contraparte, el reino animal, los mamíferos, aparecieron hace tan solo 300 millones de años aproximadamente, y los primeros Homo habilis, cercanos ya al Homo sapiens, hace tan solo 2 millones de años. Por tanto, la inteligencia y la conciencia estaba presente mucho antes de que aparecieran los animales más considerados más inteligentes, cetáceos, por ejemplo, o los seres humanos posteriormente. Bien, las células se resisten a morir. Hay un experimento muy curioso que se realizó en el año 1951, sacando unas células humanas, las llamadas células ELA, que provienen de una paciente llamada Henrietta Lacks, de ahí el nombre células ELA. Esta paciente con un cáncer se sacó esa muestra y se ha ido cultivando desde entonces en el laboratorio, y no han parado de crecer y desarrollarse, y aunque murió poco después esta paciente, durante más de 70 años estas células han continuado reproduciéndose y se han utilizado en muchísimos laboratorios del mundo para su estudio, y por tanto ahí se ha demostrado que las células se resisten a morir. Estas células podríamos decir que son amortales, ¿no? Igualmente hay bacterias, levaduras y amebas unicelulares que no mueren si las condiciones para su supervivencia son las idóneas. Del mismo modo, las células germinales, las células masculinas y femeninas, los espermatozoides y los óvulos en los hombres y las mujeres, también son amortales, también se resisten a morir. También las fracciones del ADN y los átomos que componen nuestro cuerpo no mueren, cambian, pueden cambiar su estado, pero no mueren. Y como organismo complejo, pues podemos poner, por ejemplo, la hidra. La hidra es un animal marino muy reducido que se ha demostrado que puede vivir miles de años, al menos más de 1000 años. Continuamente sus células, por una parte, van renovándose con perfección, van muriendo, pero por otra van naciendo sin ningún tipo de degradación. Si las condiciones son las adecuadas, ese animal marino, la hidra, pues sería un animal amortal, ¿no? Según Deepak Chopra, podemos convertirnos en islas de entropía negativa. La entropía es la degradación de cualquier sistema hacia el caos, hacia el desorden, ¿no? Pues una isla de entropía negativa sería todo lo contrario, sería llevar orden, llevar conciencia e inteligencia a lo que deseamos que continúe, que se mantenga, que se desarrolle, que evolucione. En lugar de buscar un modo mágico de prolongar la vida, deberíamos no acortarla. Esta es una afirmación del escritor y investigador Edmund Sekeley en su libro La conquista de la muerte, secretos esenios para la longevidad. De alguna manera, nosotros somos quienes acortamos la vida, cuando realmente, más que en alargarla, lo que deberíamos pensar es en cuidarla para no acortarla, ¿no? Es otra forma de concebir esta cuestión. El anhelo de la inmortalidad. Bien,
Realmente para vivir más tiempo, con más calidad de vida, con más salud, con gran vitalidad y por el tiempo que así lo deseemos, es imprescindible conocer la muerte, abrazar el hecho de la posibilidad de la muerte y bendecirla. Pues llegado el momento es una puerta que nos abre a otra forma de vida, ¿no? Entonces, si estamos abiertos a morir en cualquier momento y no hay miedo a la muerte, esa vivencia de paz y tranquilidad, de confianza, hará que nuestras células puedan regenerarse y multiplicarse sin defectos. Por tanto, el miedo a la muerte, que también es miedo a la vida, conlleva que nos apeguemos a la vida. Si no deseamos morir, nos apegamos a la vida y eso nos hace sufrir. Por tanto, esa información llega continuamente a nivel celular y lo que es la renovación perfecta de la célula, pues es muy, muy difícil. Por tanto, todo ello, el miedo a la muerte y el apego a la vida, conllevan el envejecimiento y la muerte, o lo que es lo mismo, lo que conocemos todos en relación a la pérdida de la salud, a la pérdida de energía y a la pérdida de vitalidad. Por otro lado, vemos que si aceptamos la muerte, si aceptamos la posibilidad de morir, de hecho, en algunos sentidos morimos a cada instante y nuestras células están continuamente renovándose, muriendo y naciendo. Bueno, si aparte de esos procesos que ocurren de manera inconsciente, nosotros conscientemente queremos vivir una vida intensa, plena, en el aquí y ahora, aceptando las noches oscuras que puedan llegarnos, los momentos de dolor y sufrimiento, sufrimiento limitado al tiempo que queramos, que deseemos sufrir. Inconscientemente no deseamos sufrir, pero inconscientemente prolongamos el sufrimiento más de lo necesario. La reverencia por la vida, el tomar conciencia de que es un regalo estar aquí en este mundo, de que realmente vivir con alegría, vivir con gozo es lo que mayor bienestar y posibilidad de alargar la vida y de mantenerla con salud nos puede dar. Y por tanto, esto conllevaría al proceso de la amortalidad, que significa la posibilidad de no envejecer o incluso rejuvenecer, si esa es nuestra voluntad, inclusive con la posibilidad de, llegado el momento, de abandonar el cuerpo de manera consciente. La última parte de esta presentación tiene que ver con la muerte consciente, la muerte voluntaria. Bien, todo lo anterior nos debe de llevar a profundizar en por qué es posible o por qué sería posible la amortalidad. Pues muy sencillo, porque realmente aunque el cuerpo físico, biológico, siempre será mortal, siempre podrá morir de manera voluntaria o de manera involuntaria, ¿vale? Pero siendo amortal, aunque planifiquemos vivir 3 siglos, en cualquier momento se puede interrumpir esa vida porque ocurre dentro de un cuerpo biológico mortal. Sin embargo, si consideramos que subyace a ese cuerpo un conductor, un observador, que se instala realmente en algo más profundo, que podemos llamarle el alma. En ese caso, el alma sería lo que subyace al cuerpo, lo que de manera invisible dota de vida y de evolución a ese cuerpo. El alma sí podríamos decir que es inmortal. El alma no se puede destruir, no se puede eliminar, no se puede. El alma sí podríamos hablar con propiedad de que es inmortal. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto tiene mucha profundidad, cada cual puede entenderlo, sentirlo a su manera, y por tanto, si el alma es inmortal, también podríamos decir que el sustento de esa alma es algo eterno, porque si el alma es inmortal, al alma subyace una eternidad de espíritu. El espíritu, lo más sutil que podamos concebir, energéticamente hablando, por ejemplo, pues sería el espíritu, ¿no? Debemos de también tomar conciencia de que la vida es una.
se despliega en biodiversidad, en multiplicidad, en cuanto a los seres humanos, en distintos tipos de personalidades, pero en realidad la unicidad de la que todo proviene nos debe hacer comprender y sentir la conciencia de unidad. Realmente el planeta en su conjunto, la biosfera en su conjunto, es un organismo vivo que dentro de sí pues, contiene todas los fractales de unidades más pequeñas que unas a otras están unidas de algún modo y se retroalimentan y se necesitan las unas a las otras. Todas estas partes unidas conforman una unidad, esa conciencia de unidad. Tener presente ese concepto es muy, muy importante. Por supuesto, el equilibrio interior y exterior. Nuestras vivencias, desde el punto de vista de la conciencia, se dan simultáneamente en la observación de lo que ocurre a nuestro alrededor. Nuestros sentidos corpóreo-mentales nos hacen observar y ver lo que ocurre alrededor, pero también nuestros sentidos internos, o nuestros ojos internos, nuestra intuición, nos hace comprender que también hay vida en el interior, que la vida y los sucesos no ocurren solo fuera, sino también dentro. Entonces, vivir solo fuera o vivir mayoritariamente dentro, la cuestión principal es buscar ese equilibrio entre la vida interior y la vida exterior, entre la vida espiritual y la vida material. Para ello, la mejor herramienta a nuestro alcance es la introspección. La introspección que tiene que ver con la meditación, la oración, la contemplación, etc. Bien, la renovación celular perfecta que detiene el envejecimiento y promueve el rejuvenecimiento es un sentimiento profundo, una vivencia del alma. Bueno, pues sí, realmente ser amortal no es algo que podamos buscar y encontrar o alcanzar. Realmente ser amortal se convierte en un deseo profundo que se llega a experimentar, y una vez se experimenta la amortalidad, se vive con felicidad, con gozo, en el día a día, de momento a momento. Esa información llega a nivel celular, esa información que proviene de lo más profundo, y por eso hago mención al alma, lo más profundo de nuestro ser. En este cuerpo es el alma. Desde ahí, con un propósito de vida y una misión de vida clara, podemos vivenciar la mortalidad y posibilitar que el envejecimiento no ocurra, o más bien todo lo contrario, el rejuvenecimiento. Bien, casos de longevidad extrema pues han existido muchos. Hay literatura al respecto. Yo simplemente he tomado nota de lo que he encontrado a través de Internet. En Wikipedia, por ejemplo, he encontrado que la mujer francesa Jean-Louise Calment falleció con 122 años de edad. También he encontrado en Wikipedia que la condesa Desmond Catherine falleció con 145 años. Del mismo modo, aparece en Wikipedia Thomas Camp, con una fecha de nacimiento y una fecha de defunción 207 años después. Y el caso de la persona más longeva que he encontrado, en este caso también en Wikipedia, es el de Li Qing-yuen, que falleció con la edad de 256 años. Bueno, según Wikipedia, nació el 3 de mayo de 1677 en el distrito de Qijianxiang, en la región de Sichuan, China, en los tiempos de la dinastía Qing, y murió el 6 de mayo de 1933, también en la región de Sichuan. Vale, en relación al conde Saint-Germain, este personaje histórico, según Voltaire y según Francis Bacon, apareció en el siglo XVIII en la corte de los reinos de Enrique IV y Luis XIII.
de unos 40 años de edad, de apariencia perfecta, y que al parecer recordaba perfectamente los sucesos ocurridos 150 años antes, Saint-Germain fue muy apreciado por reyes y aristócratas de la época por su gran erudición, su elegancia y su encanto. Se le consideraba inventor, alquimista, pianista, violinista, compositor, con vastos conocimientos en ciencias, literatura y arte. Era, según mencionan Voltaire y Francis Bacon, era ambidiestro y dominaba a la perfección muchos idiomas. También fue conocido como el caballero de Schoening, el maestro Raisol, el príncipe Racoxi, el marqués de Montferrat, el marqués de Aymar, el conde de Belmar, de Soltitov, de Gueldon, el conde de Montecristo y el conde de Saint-Germain, como es más conocido. Finalmente no se sabe a ciencia cierta ni dónde nació ni realmente cuándo murió. Bien, después tenemos las edades de los personajes bíblicos que en el Antiguo Testamento se menciona a los antiguos patriarcas de la Biblia que llegaron a vivir casi 1000 años, siendo Matusalén el más longevo de todos, que según el Antiguo Testamento murió con 969 años. Pero igualmente desde Adán hasta Noé, muchos patriarcas también superaron los 900 años. Después del gran diluvio, del diluvio universal, los siguientes patriarcas empezaron a disminuir su edad de vida hasta llegar a Abraham, que menciona la Biblia que murió con 175 años. Y realmente después del gran diluvio, en el Antiguo Testamento, se dice que los días de la vida en la carne de los seres humanos sería de 120 años. Y bueno, curiosamente, en Deuteronomio 34:7 aparece la siguiente frase: y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Bueno, aquí más que la edad de 120, que coincide con el decreto de Dios después del gran diluvio, aquí lo importante es la forma en que expresa la Biblia, cómo, en qué condiciones murió Moisés. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea, que se le dotaba en aquel momento, con 120 años, del vigor juvenil, ¿no? de la vista sin oscurecer, ¿no? Bueno, pues pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí hay un fragmento del Evangelio Esenio de la salud y de la paz, que en este caso, en el versículo 24:7, Jesús de Nazaret dice lo siguiente a sus discípulos: coman pues siempre de la mesa de Dios los frutos de los árboles, el grano y las hierbas del campo, la leche de los animales y la miel de las abejas, pues dan fortaleza y juventud a su cuerpo, y nunca conocerán la enfermedad, pues la mesa de Dios alimentó a Matusalén el viejo, y en verdad les digo que si viven igual como él vivió, también el Dios de lo vivo les dará una larga vida sobre la tierra como la suya. Bueno, muy interesante este fragmento del libro Esenio de la salud y de la paz. Bueno, siguiente apartado, la conquista de la muerte. Voy a ir un poquito más rápido por cuestión de no alargar demasiado. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, con las promesas del transhumanismo, ¿no? El transhumanismo pretende conquistar la muerte, pretende derrotarla. De hecho, considera a la muerte como como una enfermedad, y más que a la muerte, al envejecimiento. Se pretende, no sé si se ha logrado, que la Organización Mundial de la Salud considere el envejecimiento como una enfermedad que se puede curar, ¿no? Y de hecho en eso se está trabajando en muchísimos laboratorios y por muchos científicos, cosa loable, y que, bueno, siempre todo lo que sea obtener conocimiento sobre los procesos del envejecimiento, de su detención y de la reversión del mismo, pues siempre son bienvenidos si ese conocimiento se reparte, se da a conocer, para que cada cual pueda libremente
usarlo, como en este caso, pues estoy compartiendo un conocimiento, un sentimiento profundo acerca de esa posibilidad sin necesidad de tecnología bueno, o de cuestiones externas que tengan que influir en nuestro interior, ¿no? Más bien todo lo contrario, es la búsqueda desde el interior, es la autoprogramación en ese sentido, el autoconvencimiento, la autoconciencia de la amortalidad. Bien, pues en relación al transhumanismo, hay una definición muy buena de la doctora en bioética y filosofía, Elena Postigo, que dice lo siguiente: el transhumanismo ha sido definido como un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y su condición mortal. Pues bien, exactamente, el transhumanismo se podría considerar hoy día como una pseudofilosofía o cuasi religión, porque de alguna manera promete un paraíso aquí en la tierra, un paraíso material para todos. Habría que ver si para todos los que tengan cierto poder adquisitivo o cierta influencia y poder, o para todos en general, porque lo que prometen no es ni más ni menos que la superfuerza, el superbienestar, la superinteligencia y la superlongevidad. Pero desde luego esto no será gratuito desde el punto de vista del transhumanismo, puesto que de alguna manera hay que renunciar a una parte de nosotros mismos para convertirnos precisamente en transhumanos, y pudiera ser que más adelante esa transición de lo humano llevase hasta lo poshumano, donde habría que dejar de lado todo lo que hasta ahora nos hace únicos como humanos. Sería algo parecido al Homo Deus del el historiador israelí Yuval Noah Harari, en su obra, en su bestseller Homo Deus, explica acerca de los hombres dioses, ¿no? En relación al Homo servus, los hombres esclavos, los hombres mejorados artificialmente, convertidos en superhombres, respecto a los hombres mejorados únicamente para ser controlados. Serían los infrahumanos, por así decirlo. Bien, hay un libro que he leído y he estudiado en profundidad, del cual he sacado mucha información muy interesante para la bioconservación consciente, y se trata de La muerte de la muerte, la posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral. Sus autores son José Luis Cordeiro y David Wood. Este trabajo tiene un gran valor porque pone de relieve la posibilidad de la mortalidad. Hace mención a lo que ya he mencionado acerca de los seres biológicos que no mueren, que realmente, como la hidra o como las células germinales, las células HeLa, las bacterias, etcétera, ¿no? También es muy interesante el concepto de la velocidad de escape, del envejecimiento, que en este caso el profeta tecnológico Ray Kurzweil, según mencionan José Luis y David en su libro, ocurriría esta velocidad de escape en el año 2029. Si llegamos en buen estado de salud al 2029, la posibilidad de que ese conocimiento del no envejecimiento, del rejuvenecimiento, esté al alcance de cada vez más personas, nos puede permitir escapar del envejecimiento, desde el punto de vista de que las tecnologías y las ciencias aplicadas nos permitirían vivir por siempre. Todo ello en base al concepto de las tecnologías que avanzan de manera exponencial. Es otra premisa de esta obra, donde se dice que el envejecimiento es una enfermedad que tiene cura, como antes he mencionado. También se menciona a la criónica o la criopreservación como opción alternativa antes de alcanzar la velocidad de escape del envejecimiento, o bien tras ella, por muerte accidental. Para luego, cuando la ciencia y las tecnologías puedan resucitar con éxito, pues se descongelan estos cuerpos y volverían a la vida, según la tesis que no solamente en este libro, sino que también desde hace muchos años se defiende por muchos científicos o futurólogos.
Hay una pregunta muy importante que José Luis y David hacen en su libro, ¿por qué no unir a todo el planeta en un proyecto de juventud indefinida? Y me encanta esta pregunta, porque realmente sí que se puede unir, se puede crear puentes entre la ciencia, las tecnologías y los bioconservacionistas, las personas que pensamos que es posible el rejuvenecimiento natural sin las tecnologías. También podemos aportar y dar información y recibirla por parte de quienes estudian desde el punto de vista científico. Una frase que no resuena conmigo, que realmente es dura, es fuerte, es: estamos en una guerra contra la muerte, una guerra por la vida, y nuestras armas son la ciencia y la tecnología. Bueno, realmente no es el camino, la guerra, ni mucho menos. Como, más bien busquemos caminos de paz, de sabiduría, de armonía, en lugar de confrontación, enfrentamiento, ¿no? Y por último, en el epílogo de este libro, escrito por Antonio Garrigues Walker, menciona este señor con mucho acierto que es preciso aceptar que en este debate es imposible avanzar desde una sola óptica. Por supuesto, totalmente de acuerdo. La óptica de la bioconservación y la óptica del transhumanismo, bueno, son distintas, pero ¿por qué no? Puede haber puntos en común que habría que pararse sobre ellos y crear puentes y diálogo, ¿no? Del humanismo y transhumanismo al neohumanismo. Bueno, aquí en este punto decir que existen las tecnologías convergentes, que con el corazón de la inteligencia artificial, las biotecnologías, las nanotecnologías, las tecnologías de la información y comunicación y las ciencias cognitivas al servicio del posmodernismo o del tecnoprogresismo, también se le llama el tecnoutopismo, donde estarían presentes pues, lo que también se les llama, aparece en internet muchos nombres, los tecnófilos, los tecnopositivistas, los tecnoliberales, los singularitaristas, transhumanistas, posthumanistas o postbiologistas, todos ellos en base a los avances científicos y tecnológicos, bueno, y dentro de lo que es la filosofía del transhumanismo, que sería un puente hacia el poshumanismo y el posbiologismo incluso, bueno, frente a ello existen otras corrientes antagónicas que se las llama bioconservacionistas, que entendiendo que las tecnologías pueden ser útiles, bien usadas, para superar el techo evolutivo de la biología, en el tema, en el caso concreto de los seres humanos, bueno, pues hay mucho escepticismo en este sentido, y en este ámbito estarían los tecnoescépticos, los neoluditas, los anarcoprimitivistas, los tecnófobos y los tecnonegativistas. De alguna manera, esta oposición frontal entre eh, tecnoprogresistas y bioconservacionistas, bueno, no tiene por qué haber esa separación radical entre ambas partes, sino que podría crearse un puente intermedio, es a lo que le he podido llamar, he sentido llamarle bioconsciencia, bioconservación consciente, que bueno, permitiría en esa reverencia por la vida eh, trascender lo que es las posiciones limitadas del bioconservacionismo y del tecnoprogresismo y tender puente entre ambas partes, desde esa reverencia por la vida, porque al fin y al cabo, tanto unos como otros son vida, son inteligencia, son conciencia, y siempre puede haber puntos de encuentro y de entendimiento. También desde la bioconservación consciente podemos entender que existe un templo mayor y un templo menor, desde el punto de vista de la sacralidad de la madre tierra. El planeta Tierra en su conjunto podríamos considerarlo el templo mayor, un templo sagrado que debemos reverenciar, y el templo menor sería fruto de ese templo mayor, el cuerpo biológico que cada uno de nosotros y de nosotras conducimos, pues sería el templo menor, el cuerpo sagrado o vehículo que usamos en este mundo para experimentar y aprender y convivir en él.
También es importante tener en cuenta en la bioconservación consciente el bastión familiar, la familia. Importantísimo esta cuestión. Luego entraré un poquito más en ello. La bioética, el ecohumanismo y el neohumanismo pues también serían importantes. Sobre esto también hay información en Internet, por tanto no me voy a parar en ello. Una definición de bioconsciencia pues sería la siguiente: el potencial que nos brinda la biología, la mente y la consciencia en comunión con la madre tierra se alza como principal factor alquímico que nos permitirá rejuvenecer o no envejecer más, cumpliendo siglos en lugar de años, y todo ello sin depender de las tecnologías, por mucho que éstas nos puedan acompañar y ayudar en otros menesteres de la vida y del universo. Bien, me voy a parar un poquito en el tema de la familia, pero poco. Simplemente aquí leer lo que aquí planteo en la diapositiva, que es que si el bien más preciado de la humanidad es el ser humano, así también para la civilización humana lo es la familia. O sea, que tanto individualmente, cada uno de nosotros como templo, como seres que conducimos un templo menor, somos indispensables para la humanidad. Lo que es la estructura organizativa de nuestra civilización, de nuestra sociedad, ocurre desde la familia, desde la institución de la familia. Y hoy día está peligrando esa institución por muchas cuestiones que no voy a entrar aquí, y que de alguna manera están provocando su destrucción, su reducción y y su incapacidad para perpetuarse o reproducirse en muchísimos casos en relación a cuestiones que tienen que ver con la agenda global de género, por ejemplo, con las leyes del aborto y otras cuestiones, ¿no? La institución de la familia comienza con la unión de dos personas que se aman y suele crecer con la llegada de nuevos miembros. ¿De acuerdo? El cultivo familiar permite el desarrollo individual. Dentro de una familia es como realmente, en ese equilibrio de la familia, podemos buscar ese desarrollo individual que nos permite además experimentar fuera de ese núcleo y desarrollarnos fuera de él también, pero siempre conectados al núcleo familiar. Ya digo que la familia la pueden componer solo dos personas en un momento dado, o dos seres vivos. Un ser humano y su mascota pueden ser una familia perfectamente, ¿no? De la familia nuclear a la familia extendida. Si la base, si el bastión familiar nuclear, padres e hijos y mascotas, por ejemplo, de ahí podemos extendernos y conceptualmente podemos sentir que también las personas que nos rodean son nuestra familia, sería nuestra familia extendida, ¿no? Las personas, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, y de ahí a las personas de nuestra región, de nuestro país, de nuestro continente, de todo el planeta. Llegar a sentir que podemos abrazar desde la familia nuclear, podemos abrazar y expandirnos hacia la familia extendida. Desde la familia es de donde se aprende realmente la vocación de servicio, es donde podemos realizarnos principalmente en esa vocación de servir a nuestros seres queridos y por extensión fuera a nuestra familia extendida igualmente, ¿no? Dentro de la familia es donde realmente podemos aprender y descubrir cuáles son nuestros dones y talentos, pues desde ellos podemos también expandirnos y servir a la humanidad, servir al mundo. Y siempre encontrando ese equilibrio en esa doble contribución que hacemos al mundo, en la contribución dentro de la familia, pero también en la contribución hacia afuera, volcarnos en exceso a contribuir hacia el mundo en el mundo exterior, a la familia extendida, pero olvidándonos de lo que es la familia nuclear, pues puede crear conflictos y puede ser perjudicial para los intereses de todos los que componen esa familia nuclear y de quien bueno, tiene que encontrar ese equilibrio para armonizar ambos mundos. En fin, la familia como baluarte o bastión sagrado a proteger desde la bioconsciencia durante la distopía global actual.
Ese es el subtítulo que le he puesto a esta diapositiva, en consonancia con el concepto de distopía que tanto se está abordando en este Congreso de Conciencia y Sociedad Distópica. Bueno, los 5 poderes del ser humano. En relación a los poderes del ser humano, a ver, no son solo 5, sino que después mencionaré cuáles son estos en concreto en relación al gran potencial de poderes que podemos desarrollar, ¿no? En relación a los poderes, también hay una obra milenaria titulada Yoga Sutras de Patanjali, anteriores a Cristo, 200 o 300 años antes de Cristo, creo recordar que se data esta obra. En ella se mencionan los siddhis, o poderes mentales que se obtienen a través de la disciplina del yoga, mediante prácticas de concentración, meditación y samadhi, o lo que es lo mismo, iluminación o unión con el Ser Supremo. Bueno, realmente siempre ha habido tradiciones y registros de hombres y mujeres de todos los tiempos, a los que se les ha llamado yogis, lamas, chamanes, maestros, sabios, místicos, gurús, que han demostrado ciertos poderes sobrenaturales como resultado de su trabajo interior, ¿no? De sus capacidades interiores descubiertas y puestas en práctica. Pues bien, en el tercer libro de los Yoga Sutras de Patanjali se mencionan 25 siddhis que se pueden agrupar en 3 grupos. El primero, los de control excepcional del cuerpo y de la mente. La mortalidad y el rejuvenecimiento podrían estar dentro de este primer grupo. En segundo lugar, la habilidad clarividente para la obtención de conocimientos sin limitaciones del espacio y del tiempo, como son la telepatía o la precognición, por ejemplo. Y también la posibilidad de interacción mente-materia o psicoquinesis. Bueno, este también es conocido con el tema de la telequinesis, el movimiento de objetos o la teletransportación, etcétera. Bueno, nuestros 5 poderes. Los poderes a nuestro alcance que realmente nos permiten encontrar ese equilibrio interior y ese potencial de rejuvenecimiento inclusive, estaría en que pongamos en práctica nuestra intención de rejuvenecernos o de detener el proceso de envejecimiento. Para ello debemos usar la imaginación de cómo nos queremos ver, cuándo nos querríamos ver así, en qué plazo de tiempo podríamos conseguir vernos más jóvenes o detener ese envejecimiento, poniendo en práctica de manera coherente lo que conocemos acerca de la amortalidad. Por supuesto, para conseguir con esta imaginación lo que queremos y con esa intención, hay que prestar atención continuamente, diariamente, a esa mortalidad, a ese rejuvenecimiento. Y por supuesto, esa atención solo se puede mantener con voluntad, con la fuerza de voluntad. Y por supuesto también hay que tener muy en cuenta nuestra sabiduría interior, nuestra intuición tiene que estar presente en todo momento en este proceso de amortalidad y de rejuvenecimiento, si así de corazón lo deseamos y queremos alcanzar ese don de la mortalidad, que más que alcanzarlo se convierte en determinado momento y lo sentimos en un sentimiento, no en un logro, sino en un sentimiento profundo de que ya está la mortalidad instalada en nuestro cuerpo gracias a lo que nuestra alma, nuestro ser profundo nos invita a sentir, ¿no? Y a compartir. Bueno, el rejuvenecimiento natural y la mortalidad pueden considerarse siddhis al alcance de todo ser humano que use y desarrolle armoniosamente sus 5 poderes básicos. Bueno, pasemos ahora al don de la mortalidad, el penúltimo apartado. En este caso se puede hablar de que existen 3 edades en el ser humano. La edad cronológica, la que está marcada por el reloj, sería el viejo paradigma, el tiempo lineal, ¿no? Pero hay un nuevo paradigma donde el tiempo lineal podríamos considerarlo cíclico, circular o incluso
fracciones de eternidad, ¿no? El tiempo es algo que la mente pues, procesa de una forma que hasta ahora pues, nos dejamos llevar por el reloj, pero la vivencia del aquí y ahora detiene el tiempo y el proceso de rejuvenecimiento, por ejemplo, o de detención o de salud, simplemente de salud del cuerpo, tiene que ver con la vivencia del aquí y ahora, sin preocupaciones del futuro ni recuerdos del pasado, ¿no? que nos puedan hacer sufrir o detener esos procesos naturales de salud. Bueno, la otra edad sería la edad biológica. La edad biológica es la que en los seres humanos hay marcadores que tienen que ver con la fuerza, con la vista, con el oído, y que realmente en la biología existen seres en el planeta Tierra que rejuvenecen, que pueden rejuvenecer, como son la medusa Turritopsis nutrícola y también las abejas. La primera es una medusa que puede vivir si las condiciones de las aguas dulces donde existen son las adecuadas, pueden vivir muchísimo tiempo, pueden vivir miles de años inclusive, y son capaces en determinado momento de revertir su proceso biológico y retroceder a su estado de pólipo, para cuando las circunstancias sean favorables, volver a madurar y volver a crecer y volver a ser una medusa adulta madura. En el caso de las abejas, también en función a las colmenas, a las necesidades de abejas criadoras, si hay pocas para alimentar a las larvas, pues a demanda de la inteligencia colectiva de esa colmena o al servicio de ese bien común, las abejas obreras más viejas pueden rejuvenecer, pueden volver al interior de la colmena y recuperar su capacidad de segregar las sustancias que servirían de alimento para las larvas. Así que eso ya la Madre Tierra tiene en estas dos especies al menos, esta potestad. Y luego está la edad psicológica, que es la edad más interesante porque es la que sentimos internamente que tenemos y de hecho se dice que la creencia crea la biología, ¿no? Deepak Chopra, en su bestseller Cuerpo sin edad, mente sin tiempo, precisamente explica este asunto de que realmente morimos porque creemos que hay que morir, porque vemos a los demás morir. Envejecemos porque creemos que hay que envejecer, porque vemos a los demás envejecer. Pero si mentalmente tenemos el convencimiento profundo de que no es necesario envejecer, ni siquiera morir involuntariamente tras un largo proceso de deterioro y enfermedad, bueno, la edad psicológica nos puede situar en determinado momento y de hecho se hizo un experimento con personas de más de 75 años en el que se logró que estas personas con un grupo de control en los años 70, años 80 aproximadamente, se hizo ese experimento con un grupo de ancianos de más de 75 años, indicándoles que podían vivir una experiencia de una semana en una casa en la naturaleza, pero todo estaba programado para que tanto la música, las noticias, el decorado y la forma en que ellos iban a interactuar era como si tuvieran 20 años menos. Se le hicieron las pruebas de marcadores biológicos antes y después del experimento y se confrontaron con otro experimento paralelo de otras personas de la misma edad, también sanas, varones todos, y finalmente, tras ese experimento, se pudo corroborar que en el primer grupo experimental, sus marcadores en todos los casos permitieron ver cómo rejuvenecieron, tanto en la fuerza, en los parámetros de fuerza, de vista, oído, presión arterial. Incluso en las fotografías se podía percibir por personas ajenas que podían ver las fotos de antes y después y bueno, se podía ver una diferencia importante en este sentido. Bien, precisamente Deepak Chopra, en este bestseller que he mencionado,
dice que la creencia crea la biología. Nunca se dijo nada tan cierto sobre el envejecimiento. Las enraizadas creencias de que envejecer es natural, inevitable y normal se pueden desmontar. La conciencia siempre genera información biológica. Al aumentar la conciencia se puede alterar el proceso de envejecimiento. Y el ADN recibe la influencia de todos tus pensamientos, sentimientos y actos. Es decir, el ADN sirve a mis propósitos en vez de a la inversa. Bueno, y como última frase importante sacada de este bestseller de Deepak Chopra, en el nuevo paradigma, el rejuvenecimiento natural y la mortalidad sustituyen al envejecimiento y a la inevitabilidad de la muerte. Bueno, el rejuvenecimiento celular. Ser amortal no es un privilegio, es un derecho natural, es algo que está a nuestro alcance, al alcance de cualquiera de nosotros que pueda planteárselo en determinado momento. Que Gaia está en nosotros y nosotros estamos en Gaia, pero la Madre Tierra es quien administra de alguna manera ese derecho del don de la mortalidad, por así decirlo, ¿no? Estar alineados con Gaia, con la reverencia por la vida, es una garantía de acceder a esa mortalidad. Y para ello se requiere de conciencia y fe. Y fe en el sentido profundo, no religioso, sino la fe que proviene de fides en latín o pistis en griego, que tiene una triple vertiente, una triple vertiente que se podrían definir como el compromiso, la confianza y la perseverancia. El compromiso con la vida, con uno mismo, la confianza en la vida, en el universo, y la perseverancia en el logro de esa misión de estar alineados con la vida, ¿no? de su disfrute, el tiempo que realmente deseemos. Y una vez sentimos ese don, es cuando realmente podemos minorar o detener el envejecimiento e incluso rejuvenecernos. Para ello, una cosa imprescindible es asumir el 100% de la responsabilidad sobre nuestra propia vida, tener un propósito o misión de vida muy claro y visualizar hasta cuándo y cómo vivir. Por ejemplo, podemos vernos jóvenes y vitales más allá de los 120 años y mantener esa visión, mantener esa intención. Eso es importante al tiempo que somos coherentes en la forma de vivir, en la forma de alimentarnos, en la forma de respirar, en la forma de relacionarnos con los demás, con los demás seres vivos también, no solo con las personas. Bueno, el propósito de vida o Dharma. Es importantísimo tener un propósito de vida que si lo consideramos el objetivo primordial, pues el propósito de vida realmente sería alinearnos con el propósito de la vida. No solo evolucionamos, sino que guiamos nuestra propia evolución. Si nos alineamos con Gaia, con la Madre Tierra, si reverenciamos la vida, no solamente evolucionaremos, sino que seremos nosotros los que tomaremos el timón de nuestra propia evolución, ¿no? La vida universal y la conciencia cósmica tienen un mismo propósito, su infinita expansión y su eterna evolución. Por tanto, si me alineo con tal propósito, aquí en Gaia, en armonía y en respeto con todos sus seres vivos, estaré dándole sentido a mi propia expansión y evolución en conciencia. Bueno, aquí he enumerado en 5 puntos para diferenciar un poquito los pasos a seguir en ese propósito de vida, diferenciando los propósitos vitales, que no tienen nada que ver con la misión de vida o propósito de vida, serían pues los estudios que hemos hecho, lo que queremos hacer, nuestra profesión, formar una familia, tener una casa, un coche, son propósitos, ¿no? Vitales. La observación de la vida. Es importante preguntarnos cuál es el propósito de esa vida. Tener en cuenta a la Tierra, el lugar donde vivimos, desde un punto de vista ecosófico, de la ecosofía, de que es un lugar con sabiduría propia, la Madre Tierra, Gaia, la Pachamama. Estamos en ella y ella está en nosotros.
alinearnos con la vida, con Gaia. Podemos asumir su misma misión y su mismo propósito, hacer la voluntad de la naturaleza, de la madre tierra, de Gaia. Y, por supuesto, descubrir nuestros dones y talentos. Eso nos da la motivación final para poder decir, merece la pena vivir mejor y más en este mundo. Los pongo al servicio de la vida, de Gaia. Bueno, en este punto ya estamos finalizando la muerte voluntaria. Pues del mismo modo que podemos tener el SIDI o el poder de detener el envejecimiento y de rejuvenecernos, llegado el momento de haber finalizado nuestra misión en este mundo, podemos poner fin a través de la muerte voluntaria. Algo parecido a la película de El pequeño Buda, dirigida por Bernardo Bertolucci en 1993, donde un maestro, lama, una vez cumplida su función, haber encontrado a la reencarnación del pequeño Buda, pues se despide de sus amigos, de sus seres queridos, y entrando en estado de meditación, pues en determinado momento deja de respirar y su cuerpo se cae y deja este mundo. Pues eso, una amortalidad consciente implica morir de igual modo, morir conscientemente, de manera libre. Así seremos capaces de abandonar el cuerpo biológico en paz y con alegría, cuando consideremos que hayamos finalizado nuestro propósito. Existen numerosas técnicas de muerte consciente que se pueden aprender conforme avanzamos en el autoconocimiento y el autocontrol. Pues una de esas técnicas, por ejemplo, sería el Powa tibetano, aunque también el Bhagavad Gita hindú también menciona otras formas de morir consciente. Y una frase que me ha gustado mucho del libro de Osho, Celebrando la vida, celebrando la muerte, sería la siguiente: estar alerta cuando estás muriendo es una de las más grandes experiencias. Es el orgasmo definitivo. Bueno, pasemos a la siguiente frase de Deepak Chopra, de su bestseller Cuerpo sin edad, mente sin tiempo. Según el nuevo paradigma, todo tu cuerpo es un campo de conciencia y la actividad dentro de tus células sufre la influencia directa de tus pensamientos y actos. Este conocimiento despierta la esperanza de que se pueda abolir el error del envejecimiento en su misma fuente, en las profundidades de la conciencia celular. También Deepak Chopra, en el mismo libro, habla de la ruta hacia la libertad y explica 10 puntos que podrían ser sucesivos o simultáneos y poco a poco puestos en práctica. 1. Escucha la sabiduría de tu cuerpo. 2. Vive el presente. 3. Dedica tiempo diario al silencio. 4. Renuncia a tu necesidad de aprobación externa. 5. Renuncia al enojo y te curarás de los sufrimientos que te hacían enojar. 6. Recuerda que el mundo de allí fuera refleja tu realidad interior. 7. Libérate de la carga de los juicios. 8. No contamines tu cuerpo con toxinas, incluidas las emociones tóxicas. 9. Reemplaza la conducta que motiva el miedo por la conducta que motiva el amor. Y 10. Comprende que el mundo físico es solo el espejo de una inteligencia más profunda. Bueno, para finalizar en este último apartado, voy a compartir un decreto muy personal, haciéndolo en este caso público, para una vida amortal y feliz. Es un decreto que llevo practicando desde hace ya años, que ha ido evolucionando y cada cual puede adaptarlo según sus deseos, sus necesidades, sus intuiciones, su voluntad. Bien, lo leo. Sé quién soy y me amo completa y profundamente. Acepto y amo mi cuerpo físico tal y como es ahora. Veo cómo será más sano, joven, fuerte y vital en los próximos años. Vivo fluyendo por el río infinito de la vida, en comunión con la Madre terrenal y el Padre celestial. Soy responsable al 100% de mi vida y de la vida sobre este planeta. Y vivo temporalmente en este cuerpo que habito, en unidad con todo a cada instante. Yo soy en el aquí y ahora eterno. Bien, pues este decreto
es simplemente un regalo que quiero compartir porque a mí personalmente me viene muy bien, me ha venido muy bien y me seguirá viniendo bien cada día, pues repetirlo una o más veces al mismo tiempo que lo pongo en práctica. Es un poco el resumen de lo que en esta ponencia, de los puntos más importantes que he tratado de transmitir. Espero, no me he alargado demasiado en el tiempo, pero espero que sea útil, es lo principal, ¿no? Y bueno, este sería el mapa mundi de la amortalidad o el mapa mundi de la bioconsciencia o de la bioconservación consciente. Un mundo donde reine el amor, la paz, la felicidad y evidentemente en ese mundo pues sí que nos gustaría vivir muchos años con plena salud y donde la mortalidad y el rejuvenecimiento natural pues sean lo habitual, lo normal, ¿no? Entonces, bueno, la bioconsciencia realmente sería pues ese puente que ha logrado unir las orillas del transhumanismo, del posmodernismo, de los tecnoutopistas por un lado, con los bioconservacionistas y quienes realmente temen a las tecnologías pero que son inevitables, son una bendición, son el logro del intelecto humano y por tanto hay que bendecirlas y creando puentes entre ambas orillas, como he dicho, pues bueno, ahí estaría el ser humano entre lo que es la vida de la madre tierra, la evolución natural y lo que es el resultado de la inteligencia de ese ser humano, fruto de esa vida biológica que ha dado lugar a la posibilidad de transformarse a sí mismo, si voluntariamente lo decide, y de, en base a las tecnologías, poder eh, ser asistido por ellas para continuar en su proceso evolutivo natural, o quién sabe, quizá de manera artificial, quienes así sientan que deban seguir su camino evolutivo, y todo es respetable, desde luego. Bueno, pues aquí termina esta ponencia, no sin antes terminar diciendo que ser amortal o sentirse amortal conlleva una doble responsabilidad. El cuidado de nuestro templo menor o en nuestro cuerpo físico, por un lado, y la reverencia y la preservación de la vida del templo mayor, de la Sagrada Madre Tierra. Esa es la doble responsabilidad de un ser amortal, que se siente amortal, ¿no? El autocuidado y el cuidado de nuestra Madre Tierra. En ambos casos nunca podríamos considerarnos propietarios ni de nuestros cuerpos ni de la tierra, pues simplemente somos sus administradores. Desde el punto de vista transhumanista, seríamos los propietarios de nuestro cuerpo con derecho a poder modificarlos o manipularlos a nuestro antojo. Pero desde el punto de vista de la bioconsciencia, somos únicamente administradores del cuerpo. Administramos el cuerpo. Igualmente, la tierra no está para ser explotada y esquilmada, no es nuestra propiedad, es simplemente un don que también se debe de preservar y de administrar para todos. En fin, voy a dejar de compartir pantalla un momento. Bien. Y bueno, quiero dar ahora las gracias a todo el equipo de Consciencia y Sociedad Distópica, a mis compañeros y compañeras de este magnífico proyecto. Quiero dar las gracias a mis padres biológicos por su amor y por permitirme la llegada a este mundo. Por supuesto, dar las gracias a nuestra Madre Tierra también me gusta hablar de nuestro Padre Celestial por haber sido los creadores de este hogar planetario de gran belleza y abundancia para todos los seres vivos que lo compartimos. Muchísimas gracias también a mi esposa y a mi hijo por su amor incondicional. Y por supuesto también gracias a Sonia G. Caballero, artista internacional y amiga personal, a quien le estoy muy agradecido por haberme cedido las imágenes de varias de sus hermosas obras para poder usarlas en 8 de las diapositivas que aquí he presentado. Así que, por tanto, voy a compartir por último la pantalla donde aparecen los datos de Sonia y con ello pues doy finalizada esta presentación.
Un gran abrazo para todos, para todas. Namaste.